Las cámaras fueron creadas para capturar momentos, pero a veces registran más de lo que esperamos, y entre imágenes comunes pueden esconderse verdaderas anomalías, cuya realidad resulta difícil de creer. En este video les presento una selección de los encuentros más aterradores con criaturas paranormales que fueron captadas por una cámara. Un explorador de edificios abandonados entró tarde por la noche en una construcción antigua. Para él no era la primera experiencia de ese tipo, y al principio se sentía tranquilo, sin miedo. Pero de pronto algo pasó velozmente a un lado. Una silueta rápida, apenas perceptible. Al principio el explorador pensó que se lo había imaginado, pero un par de segundos después volvió a ocurrir. Entonces encendió la cámara y empezó a revisar todo a su alrededor con una linterna. Cuando el hombre dirigió el haz de luz hacia una pequeña cabina, en ese mismo instante vio una sombra con forma humana. Permanecía inmóvil, como si lo observara. Pero literalmente al momento siguiente, la figura desapareció de forma misteriosa. Después de eso, el explorador comprendió que debía abandonar aquel lugar de inmediato y no volver nunca más. Un hombre decidió explorar una carretera desconocida y fue por ella en coche. Pronto notó una casa abandonada y, sin entender por qué, sintió un deseo irresistible de entrar. Al entrar en la casa, vio una escena bastante común para un edificio abandonado. Muebles viejos cubiertos por una gruesa capa de polvo y silencio absoluto. Parecía que allí no había habido nadie durante muchos años, pero unos segundos después, el hombre notó movimiento. Detrás del cristal de una puerta apareció un rostro aterrador que lo miraba directamente. El hombre decidió que podía tratarse de un fantasma, y empezó a parecerle que precisamente ese espíritu lo había atraído a la casa. Toda la situación era tan espeluznante que salió corriendo. Un equipo de investigadores fue a un edificio abandonado sobre el que circulaban rumores aterradores. Los habitantes de la zona decían que allí vivía un verdadero fantasma. Al entrar, al principio no notaron nada inusual. Durante más de una hora todo estuvo en silencio, y los investigadores ya empezaban a dudar de que los rumores fueran ciertos. Cuando ya se disponían a marcharse, de pronto vieron algo que los asustó de verdad. Era una figura oscura con la silueta de un hombre. Avanzaba con seguridad, sin prestar atención a los presentes. El fantasma se movía con tanta determinación y naturalidad como si ni siquiera sospechara que ya no estaba vivo. Parecía una persona común que se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. Los investigadores observaron al espíritu durante varios minutos hasta que desapareció en la oscuridad del pasillo. Este encuentro confirmó los rumores sobre el fantasma, y los habitantes de la zona empezaron a mantenerse alejados de la construcción. Estas imágenes fueron tomadas por una cámara de vigilancia en una oficina completamente común. En ellas, dos compañeros conversan tranquilamente. Parece que no ocurre nada extraño, pero si se mira con atención el fondo, detrás de uno de los hombres aparece una figura oscura. Sus contornos recuerdan a un niño, pero al mismo tiempo parece completamente inmaterial. Lo interesante es que ninguno de los compañeros notó la presencia de esa entidad. El incidente se conoció por casualidad, durante la revisión de la grabación por parte del guardia. Cuando se la mostró a otros empleados de la oficina, sus opiniones sobre lo ocurrido se dividieron. Unos insistieron en que era un fallo de la cámara, mientras otros supusieron que era el fantasma de un niño. Una mujer volvía a casa tarde por la noche por una calle tranquila y desierta. De repente la invadió la sensación de que alguien la estaba siguiendo. Se giró varias veces, pero cerca no había ni peatones ni coches. Sin embargo, la sensación de una presencia ajena no desaparecía. Cuando la mujer ya estaba cerca de casa, volvió a girarse, y esta vez vio a lo lejos una figura oscura. Sus contornos recordaban a un hombre, pero la silueta estaba extrañamente borrosa. Unos segundos después, la sombra desapareció, y la mujer nunca entendió qué tipo de entidad la había seguido aquella noche.
Un hombre fue a explorar un edificio abandonado. Cuando entró en una de las salas grandes, una silueta apareció por delante. Al principio pensó que era alguna persona, pero más tarde quedó claro que no era así. Cuando dirigió la linterna hacia adelante, de la oscuridad salió una chica. Su cabello colgaba y le cubría casi por completo el rostro, y sus movimientos eran lentos. Se parecía más a un zombi de película que a una persona. La criatura espantosa se acercaba poco a poco, así que el explorador salió corriendo. A pesar del fuerte miedo, decidió volver allí la noche siguiente con sus amigos. Revisaron todo el edificio, pero nunca volvieron a encontrarse con aquella chica zombi. Un hombre volvía a casa tarde por la noche. La calle estaba vacía, pero en cierto momento, no muy lejos del testigo, apareció una criatura misteriosa. Se movía con una marcha extraña, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Pero lo que más asustó al hombre fue lo antinaturalmente encorvada que estaba la criatura. Parecía que literalmente la hubieran doblado por la mitad. El testigo entendió perfectamente que veía algo anómalo, por lo que decidió grabarlo con la cámara. Después de la publicación del video, aparecieron personas que afirmaban haber visto también a esa criatura en diferentes partes de la ciudad, pero nadie podía explicar qué era. Un hombre abrió la ventana y miró a la calle para respirar aire fresco. En ese momento vio abajo algo que lo asustó mucho. En la acera estaba una criatura que recordaba a una persona común, pero tenía un detalle espantoso: un cuello fuertemente torcido. Estaba completamente echado hacia atrás, de modo que la cabeza llegaba hasta los omóplatos. Al mismo tiempo, la criatura se mantenía tranquilamente sobre dos piernas, como si esa posición no le causara la menor incomodidad. El hombre grabó al monstruo con la cámara y al día siguiente publicó el video en Internet con la esperanza de recibir al menos alguna explicación. Pero ninguno de los espectadores pudo explicar de forma convincente qué era. Algunos suponían que era un montaje, y otros que el hombre había sido testigo de algo que no debía aparecer ante los ojos humanos. Un hombre escuchó ruidos extraños por la noche, pero no les dio importancia, porque no tenía ninguna gana de levantarse de la cama. Por la mañana decidió mirar la grabación de la cámara de vigilancia para entender qué había ocurrido. En el video vio una criatura espantosa que había entrado en su casa. La piel del ser era pálida, el cuerpo delgado, y los brazos y piernas antinaturalmente largos. Se movía a cuatro patas alrededor de la cama donde dormía el hombre, pero por una razón desconocida decidió no atacarlo. Al cabo de un tiempo, el monstruo simplemente salió de la casa. Después de la publicación del video en Internet, muchos reconocieron en esta criatura a un skinwalker. En la mitología navajo, el skinwalker es un hechicero o bruja capaz de transformarse en animales o adoptar la apariencia de otras personas. En la cultura moderna, la imagen ha cambiado. Según las leyendas urbanas actuales, el skinwalker es una criatura espantosa y larguirucha que puede atacar a las personas o enviarles enfermedades. Un hombre estaba solo en casa cuando escuchó un ruido en el porche. Al principio pensó que era un gato o que el viento había derribado algún objeto, pero el sonido se repitió. Encendió la luz de la veranda y abrió la puerta. Allí vio una figura blanca con forma humana que realizaba movimientos extraños. El hombre se asustó mucho, pero decidió intentar ahuyentar al monstruo. Cuando empezó a gritarle a la criatura, ésta se giró lentamente y se marchó, disolviéndose en la noche. Curiosamente, como se descubrió más tarde, sus vecinos también habían visto a esta criatura mística en sus terrenos. Quién era y por qué visitaba las casas de la gente sigue siendo un misterio. Una cámara de vigilancia instalada junto a un puesto comercial registró un incidente muy extraño. En las imágenes se ve cómo una vendedora termina su trabajo y se prepara para irse a casa. Al mismo tiempo, frente a ella se encuentra el rostro espantoso de otra mujer, parecido a una momia. La mira directamente a los ojos, permaneciendo absolutamente inmóvil. Lo más inquietante de la escena es que la vendedora se mantuvo tranquila,
y lo más probable no vio a esa criatura. ¿Qué clase de ser era y por qué apareció junto al puesto comercial sigue siendo un misterio? Una mujer solitaria de Francia empezó a publicar toda una colección de videos en su página de redes sociales. Con ayuda de una cámara, registraba fenómenos anómalos aterradores que ocurrían en su apartamento. Todo comenzó con pequeñas cosas. Las muñecas de una repisa empezaron a caer solas, y luego uno de los juguetes se encendió de repente, aunque no tenía pilas dentro. Pero una noche ocurrió algo verdaderamente horrible. En el pasillo vio un humo espeso, aunque no había ningún incendio. La chica confesó que estaba cansada de todo lo que ocurría. Estaba segura de que en su casa se había instalado un espíritu maligno. Finalmente decidió poner la casa en venta con urgencia. Un chico fue a visitar a su abuela y se quedó allí varios días. Una de las noches empezó a notar cosas aterradoras. Primero vio en el pasillo la silueta de una mujer desconocida. Ella permaneció completamente inmóvil durante varios segundos, y luego la silueta se disolvió en el aire. Después, la aspiradora de la casa empezó a encenderse sola. Parecía como si alguien lo hiciera a propósito. La gota que colmó el vaso para el chico fue una estatuilla de ángel que cayó de la repisa por sí sola. Todas esas anomalías lo llevaron a pensar que en la casa de su abuela definitivamente habitaba un fantasma. Se lo contó a la abuela, pero ella no se asustó. Solo dijo que en las casas antiguas se puede encontrar cualquier cosa, incluso fantasmas. El autor de este video compartió en redes sociales una historia aterradora. Según él, prácticamente cada noche aparecía una figura oscura en la esquina de su habitación. No se movía, simplemente permanecía allí, como si lo observara. Lo más espeluznante de esta historia era que en cuanto el dueño de la casa encendía la luz, la sombra desaparecía de inmediato. Para confirmar sus palabras, el hombre grabó un video con esa anomalía y luego lo publicó en Internet. Los usuarios propusieron muchas versiones, entre ellas una especialmente interesante. Según esta explicación, en el video aparece un hombre sombra. Los hombres sombra son personajes populares de la mitología urbana moderna y de los relatos paranormales. En unas leyendas son espíritus o fantasmas, y en otras, seres de una dimensión paralela. Un día, al volver a casa, una mujer notó algo extraño en el aparcamiento. Detrás de su coche apareció una sombra. Parecía proyectada por una persona, pero al mismo tiempo no había nadie cerca. La mujer incluso rodeó su coche por todos lados, pero no encontró a nadie. Entonces decidió que simplemente se lo había imaginado. Sin embargo, al día siguiente, la historia se repitió y empezó a ocurrir a diario. La mujer decidió grabar cada vez que aparecía en el aparcamiento y pronto reunió toda una colección de videos con la sombra misteriosa. En las imágenes se veía como una silueta oscura surgía de la nada, permanecía unos segundos y luego desaparecía, como si nunca hubiera existido. Después de publicar los videos en Internet, muchos espectadores supusieron que era un ángel guardián que protegía a la mujer todos los días. Este video fue grabado en agosto de 2023. Un residente de Florida llevó a un amigo a casa. Cuando salieron del coche, vieron que en la acera estaba una chica con traje de bailarina. Los amigos comprendieron de inmediato que no era humana, porque su cuerpo brillaba desde dentro y su postura era demasiado antinatural. Lo más aterrador era que la chica no tenía rostro, como si fuera una muñeca de porcelana a la que olvidaron dibujarle ojos, nariz y boca. En cuanto la bailarina se movió hacia los amigos, ellos se asustaron mucho, pero unos segundos después ella se dio la vuelta de pronto y desapareció tras la esquina de la casa. Los amigos la siguieron, pero no encontraron ni a la bailarina ni sus huellas. El misterio de esta historia quedó sin resolver. Un hombre se fue de viaje de negocios por 24 horas y, preocupado por su hijo, dejó encendida la cámara de vigilancia. Ya entrada la noche, decidió asegurarse de que el niño estuviera bien y abrió la transmisión.
En la pantalla vio cómo su hijo iba tranquilamente a la cocina para servirse agua. Parecía que todo ocurría como de costumbre, pero de pronto, a la izquierda del encuadre, apareció la figura de alguien. Sus rasgos recordaban a los de un hombre adulto, pero la silueta era semitransparente. El hijo, sin notar nada, volvió tranquilamente al dormitorio, mientras la figura misteriosa se disolvió en el aire sin hacer ruido unos instantes después. El hombre llamó enseguida al niño para preguntarle si había notado algo extraño. Su hijo respondió que todo estaba perfectamente bien y que no había visto nada inusual. Más tarde, el hombre publicó la grabación en Internet. Los espectadores coincidieron casi de forma unánime en que un fantasma había visitado la casa. ¿Pero qué necesitaba? ¿Quería hacer daño al niño, protegerlo o simplemente apareció allí por casualidad? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Durante 2 semanas, una pareja escuchó sonidos extraños que venían de debajo de la escalera. A veces eran simples crujidos, y otras veces incluso oían voces apagadas. Los dueños de la casa miraron muchas veces bajo la escalera, pero no encontraron nada que pudiera explicar esos sonidos. Entonces decidieron instalar una cámara de vigilancia. Al despertar por la mañana, revisaron de inmediato la grabación, y lo que vieron los asustó. Cuando los sonidos volvieron a venir de debajo de la escalera, en el encuadre apareció por una fracción de segundo el rostro de alguien. Parecía humano, pero estaba horriblemente deformado. La pareja entendió al instante que se había encontrado con algo paranormal. Ese mismo día decidieron poner la casa en venta y mudarse a otro lugar. Una mujer llamada Cynthia llamó a un equipo de expertos en fenómenos paranormales después de un caso alarmante. Según ella, una fuerza invisible la empujó por la escalera. La caída fue fuerte y sufrió una lesión, pero lo que más la asustó fue la presencia de esa fuerza invisible. Cuando los especialistas llegaron a la casa de Cynthia, pidieron a la mujer que se colocara junto a la escalera, en el mismo lugar donde había ocurrido el incidente. Permaneció allí alrededor de 1 hora. Durante todo ese tiempo, los expertos observaron atentamente las lecturas de los aparatos. En cierto momento, los sensores registraron un salto brusco del campo electromagnético, y en la cámara térmica, detrás de la espalda de Cynthia, apareció una mancha extraña. Algo parecido a una silueta fantasmal. Según ellos, la fuerza invisible estaba nuevamente detrás de la mujer, pero como había otras personas en la casa, la entidad no realizó acciones agresivas. La anomalía fue confirmada por los instrumentos, por lo que los especialistas recomendaron a Cynthia acudir a expertos que se dedican a limpiar casas de fantasmas. Unos amigos volvían a casa de un viaje en coche. Decidieron salirse de la carretera principal hacia un camino rural para descansar un poco. En cierto momento, uno de los amigos notó una figura en el borde del camino. Estaba inmóvil y se mezclaba casi por completo con el entorno. Los amigos comprendieron enseguida que se habían encontrado con algo místico, porque aquello no era ni una persona ni un animal. Unos segundos después, la figura desapareció. Los amigos todavía no pueden entender con qué o con quién se encontraron aquella noche. Un hombre decidió observar la casa de su tío, que había muerto 3 años antes, mediante un servicio de vista de calles. No buscaba nada especial, simplemente quería mirar un lugar familiar y recordar su infancia. Para su sorpresa, de pronto vio la silueta de alguien en la ventana. No podía creer lo que veía, porque desde la muerte de su tío, la casa había estado vacía. El hombre llamó a su primo, le contó lo que había visto y también le envió la imagen. El primo quedó en shock, porque en esa silueta reconoció a su padre. Tal vez su espíritu seguía en esa casa, sin querer abandonar el lugar donde había transcurrido su vida. Discutieron durante mucho tiempo si debían ir allí personalmente, pero al final no se atrevieron. Un hombre simplemente estaba grabando su apartamento con una cámara. Todo estaba tranquilo, pero cuando giró la cámara, algo apareció detrás de una puerta entreabierta. Parecía una mancha oscura,
pero al examinarla con detalle se pueden ver ojos, nariz y boca. Eso significa que era la cabeza de alguien. El autor del video no sospechaba en absoluto que hubiera una presencia extraña y vio esa entidad aterradora solo al revisar la grabación. Está seguro de que en ese momento estaba completamente solo en casa, por lo que cree que la cámara captó una entidad paranormal. Un explorador de edificios abandonados decidió poner a prueba sus nervios y fue a un hospital cerrado hacía ya más de 5 años. Había oído muchas historias sobre fenómenos paranormales observados con frecuencia en lugares así, pero hasta entonces había sido escéptico. Sin embargo, aquella noche cambió de opinión. Mientras caminaba por un pasillo largo y medio oscuro, de pronto notó cómo una figura apareció fugazmente al fondo. Era una mujer de mediana edad, con ropa de enfermera. Pero en el edificio abandonado no podía haber ni pacientes ni personal. Entonces comprendió que era un fantasma. Se asustó mucho y se apresuró a abandonar el lugar. Estas imágenes aterradoras aparecieron en Internet a comienzos de 2024. Nadie sabe exactamente qué se captó en ellas, por lo que los espectadores solo pueden adivinar qué están viendo. A muchos les pareció que en las imágenes aparece una persona arrodillada. Su postura expresa desesperación y sumisión al destino, y sobre ella se cierne una sombra alta y espantosa, como si estuviera tejida de la propia oscuridad. Algunos espectadores notaron el parecido de esa figura con la descripción del siniestro segador. Tal vez en estas imágenes se captó el proceso en el que el segador termina el camino vital de esa persona. Pero esto, por supuesto, es solo una suposición. Un hombre volvió a casa de sus vacaciones y decidió revisar las grabaciones de la cámara de vigilancia. Lo que vio lo impactó tanto que volvió a mirar el video varias veces, sin creer lo que veían sus ojos. En las imágenes se ve que una entidad aterradora apareció en su casa. A primera vista era una chica común, pero cuando empezó a subir por la escalera, quedó claro que era algo distinto. Esa entidad se arrastraba por los escalones a una velocidad a la que ningún ser humano puede arrastrarse. El hombre no conocía a esa chica, y ella definitivamente no podía haber entrado en la casa sin una llave. Todo parecía una escena de una película de terror, por lo que después de ese caso empezó a pensar seriamente en vender la casa. Un paciente de hospital se despertó en mitad de la noche por unos sonidos extraños en el pasillo. Primero oyó risas apagadas y conversaciones. Pensando que simplemente eran enfermeras, asomó la cabeza fuera de la habitación. En el pasillo realmente había figuras con uniforme médico, pero entonces notó que algo no estaba bien. Las enfermeras hablaban con voces extrañas. No eran palabras, sino sonidos aterradores. Pero lo más espeluznante era otra cosa. Esas enfermeras no tenían cabeza. El paciente comprendió que se había encontrado con algo paranormal y decidió que definitivamente no debía molestarlas. Cerró en silencio la puerta de la habitación y no salió hasta la mañana. Un hombre fue a explorar una zona apartada junto con su amigo. Querían observar ciervos y llevaron una cámara. En cierto momento oyeron que alguien avanzaba con cuidado entre los árboles. Los amigos encendieron la cámara y empezaron a observar, esperando ver un ciervo. Pero no era un animal. De entre los árboles salió una chica con un vestido azul. Se sorprendieron mucho, porque aquel lugar estaba deshabitado y parecía imposible encontrarse allí con alguien. Entonces todavía no sospechaban que ante ellos no había una persona común. La chica estaba lejos, pero unos segundos después apareció de pronto a pocos metros de los amigos y corrió hacia ellos. Cuando la desconocida casi había llegado hasta ellos, volvió a aparecer de repente en un lugar completamente diferente, y luego desapareció por completo. Los amigos todavía no pueden entender quién era: un fantasma, un espíritu del bosque o alguna otra entidad paranormal. Pero están seguros de algo. Definitivamente no podía ser una chica común. A comienzos de 2025, apareció en Internet una grabación que rápidamente se volvió viral.
En las imágenes se ve cómo un hombre camina tranquilamente por un pasillo en dirección a la salida. De repente, una sombra aparece delante de él y se lanza sobre él a una velocidad aterradora. El hombre cae, y la misteriosa entidad lo agarra de las piernas y lo arrastra hacia la escalera. Uno de los usuarios dejó bajo el video un comentario que añadió a esta historia un tono todavía más oscuro. Afirmaba que en las imágenes aparecía su compañero de trabajo, que desapareció sin dejar rastro ese día. No hay ninguna prueba de ello, pero sí es cierto, el video se convierte no solo en una grabación aterradora, sino en evidencia de una desaparición mística. Este video fue grabado en 2003 en Lima, Perú. En las imágenes vemos a una mujer que baja tranquilamente por la escalera de un hotel. De pronto aparece ante ella una figura oscura. La mujer salta hacia atrás bruscamente y corre de nuevo escaleras arriba. Parece que lo peor ya quedó atrás, pero en realidad todo apenas comienza. Quien publicó el video contó que después de este incidente, la huésped del hotel desapareció. Pero entonces, ¿por qué dejó en la habitación todas sus pertenencias personales y documentos? La policía realizó una investigación, interrogó al personal, revisó grabaciones de otras cámaras, pero no logró encontrar ni rastro de esa mujer. Este video de una cámara de vigilancia en la calle apareció en Internet hace varios años, pero hasta ahora no ha recibido ninguna explicación racional. En las imágenes se ve una figura oscura de pie en medio de la carretera. Al momento siguiente, un coche pasa por la vía. Y entonces ocurre algo imposible. En lugar de atropellar al peatón, el coche parece atravesarlo. Es interesante que el conductor probablemente notó la figura. Un par de segundos después detuvo el coche y salió a mirar alrededor para entender qué había pasado. Pero en la carretera no había nadie. Muchos usuarios supusieron que fue un fallo de la cámara, pero en ese caso surge una pregunta. ¿Por qué el conductor se comportaba como si temiera haber atropellado a una persona? Un hombre salió a caminar antes de dormir. Paseaba tranquilamente en silencio cuando de pronto apareció desde la oscuridad una criatura aterradora. La parte superior de su cuerpo era humana, pero en lugar de pies tenía pezuñas. Parecía algún tipo de híbrido entre cabra y humano. La criatura realizaba movimientos muy extraños, parecidos a una danza ritual. El testigo se asustó mucho, pero aún así decidió grabar lo que veía con la cámara. Entendía que nadie creería su historia si no había pruebas. Después de publicar el video, muchos espectadores supusieron que podía ser un sátiro, pero esa versión parecía imposible, porque los sátiros son deidades del bosque de la mitología griega antigua. Un guardia de hospital vigilaba los pasillos mediante cámaras de seguridad. Todo transcurría con calma, hasta que en cierto momento notó una figura misteriosa en la imagen. A primera vista era una persona, pero su silueta estaba muy borrosa, y sus movimientos eran rápidos y bruscos. Al principio el guardia pensó que la cámara podía haber fallado, pero aún así decidió compartir la grabación con el personal del hospital. La enfermera que estaba de guardia aquella noche quedó impactada por lo que vio. En la silueta borrosa reconoció a un paciente que había sido llevado al hospital con heridas graves. Los médicos no lograron salvarle la vida. La enfermera estaba segura de que en las imágenes aparecía el espíritu de ese hombre. Los hospitales son uno de esos lugares donde los fantasmas se ven con más frecuencia. Nadie sabe por qué ocurre. Tal vez los hospitales poseen una energía especial que atrae lo paranormal. Un habitante de Indonesia volvía a casa tarde por la noche por una carretera vacía. De pronto, en la luz de los faros, apareció por delante una figura solitaria. El hombre pensó que probablemente era una mujer mayor que necesitaba ayuda. Redujo la velocidad y bajó un poco la ventanilla para ofrecerle llevarla. La mujer no reaccionó durante mucho tiempo, pero cuando por fin se volvió, el conductor sintió verdadero horror. Su rostro estaba deformado por una mueca espantosa y entre las manos apretaba con fuerza una muñeca rota. La escena era aterradora. Sin pensarlo ni un segundo, el hombre pisó el acelerador
y se marchó sin mirar atrás. Una mujer de Pensilvania escuchó sonidos aterradores que venían del sótano de su casa. Se asustó y ya quería llamar a la policía, pero decidió primero comprobar por sí misma qué ocurría. Al bajar al sótano, se encontró cara a cara con una criatura espantosa. Era un ser místico con cabeza de perro y cuerpo humanoide cubierto de espeso pelaje negro. Sus ojos brillaban en la oscuridad con tanta intensidad que era imposible mirarlos. Este encuentro llenó a la mujer de auténtico terror. Se dio la vuelta, salió corriendo a la calle y luego llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, en el sótano ya no había nadie. Después de que la mujer publicara su historia y el breve video que había logrado grabar, muchos espectadores reconocieron en esa criatura al hombre perro. Se han reportado encuentros con él por toda la costa este de Estados Unidos, especialmente en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. La propia mujer cree que tuvo muchísima suerte, porque el monstruo decidió no tocarla. Un bloguero de Florida estaba haciendo una transmisión en directo en una red social. En cierto momento escuchó crujidos en su jardín y dijo a los espectadores que iría a comprobar quién estaba allí. Sin interrumpir la transmisión, se acercó a la puerta de entrada y cuando la abrió, una figura oscura apareció en el encuadre. Atravesó el jardín a una velocidad increíble y aquello definitivamente no era ni una persona ni un animal. Los espectadores en los comentarios exigían que el bloguero volviera a la casa, porque aquello era un fantasma. Él siguió el consejo de sus suscriptores y permaneció en su dormitorio hasta la mañana. Un hombre volvía a casa tarde por la noche. Cuando se acercó a su casa, miró hacia la ventana y se detuvo, porque allí vio la silueta de un desconocido que lo miraba directamente. Esto lo asustó mucho, ya que vivía solo. A pesar del miedo, el hombre decidió entrar y comprobar qué ocurría. Al entrar, revisó cuidadosamente todas las habitaciones, miró en los armarios e incluso debajo de la cama, pero no había nadie. El hombre ya empezaba a pensar que todo le había parecido, pero entonces recordó que, cuando vio la figura en la ventana, había grabado un breve video con el teléfono. Al revisar la grabación, comprendió que la silueta era real, pero nunca supo quién era. El guardia de un complejo deportivo escuchó sonidos extraños provenientes de los vestuarios, y las puertas se abrían y cerraban solas. Al principio el guardia pensó que era una corriente de aire, y decidió comprobar su hipótesis. Bajó, y cuando entró en uno de los vestuarios, una sombra parecida a una persona cruzó la sala. Se movía a una velocidad aterradora, luego atravesó la pared y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Después de aquella noche, el guardia pidió que lo trasladaran al turno de día, porque está seguro de que se encontró con una entidad mística. Este extraño incidente fue captado por una cámara de vigilancia en una instalación industrial. En las imágenes se ve un coche aparcado cuyas luces parpadean periódicamente. Junto al coche están dos hombres. Todo parece bastante normal hasta que el conductor se acerca al vehículo. En el momento en que se aproxima, los dos hombres simplemente desaparecen. Es posible que solo hayan desaparecido del campo de visión, porque todo ocurrió cuando se apagaron las luces. En la oscuridad, las personas dejaron de ser visibles para la cámara. Sin embargo, el conductor del coche afirma que los hombres realmente desaparecieron, como si se hubieran disuelto en el aire. Una mujer que trabaja como guardia de seguridad en una tienda se encontró con una anomalía aterradora durante su turno nocturno. Como siempre, estaba sentada frente a los monitores y vigilaba el orden. En cierto momento, en una de las pantallas, la mujer notó movimiento en la sala de ventas. Una sombra con forma humana pasó junto al objetivo de la cámara y desapareció detrás de los estantes. Después de eso, la mujer fue a comprobar qué ocurría. Revisó cuidadosamente la sala de ventas, pero no encontró nada extraño. La guardia no sabe qué fue aquello. Pero esa noche, por primera vez en toda su carrera, sintió verdadero miedo. Un habitante de Riad
en Arabia Saudita, oyó ruido en la habitación contigua. Le pareció que alguien caminaba por su casa, pero sabía con certeza que en ese momento estaba solo y que nadie de su familia debía regresar. Entonces el hombre fue a comprobar qué ocurría. Al acercarse a la puerta, de pronto vio que del otro lado asomaba el rostro de alguien, colocado de tal forma como si alguien colgara sobre la puerta boca abajo. Por alguna razón, el dueño de la casa quedó como petrificado. Simplemente no podía dar un paso hacia adelante. Solo cuando el rostro desapareció de repente, el hombre pudo salir de ese estado. Corrió a revisar la casa, mirando en cada habitación, pero no encontró nada. La única prueba de esta historia fueron las imágenes que logró grabar con su teléfono. El hombre cree que aquella noche lo visitó un genio. Y hasta aquí todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y pulsar la campana. Para mí su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.